Bueno, gracias a la Ikastola Kartu y a Berta por haberme invitado esta tarde y espero que aclarar algunas cosas sobre lo que es esta nueva internet que se llama la web 2.0 y que nos está planteando al mismo tiempo que nuevos retos, nos está facilitando mucho un panorama que hasta hace 2 años pues estábamos funcionando de una manera diferente. Y bueno, empezamos un poquito a ver qué... Bueno, yo, para ir empezando un poco, llevo 4 años escribiendo en un blog. Se puede decir que dicen que soy un blogger, o un bloguero, o también un blogfesor. Desde que descubrí por primera vez hace 4 años los blogs, pues mi concepción de la educación pues ha variado. He empezado a trabajar con blogs con mis alumnos y los estoy utilizando de una manera educativa. En estos 4 años pues he ido descubriendo para mí un mundo apasionante que me ha hecho, sobre todo, además de apasionarme por estar en internet trabajando, descubrir compañeros, amigos, amigas y sobre todo que he encontrado gente con las mismas ideas y inquietudes que las que tengo yo. Itziar nos ha planteado el panorama donde estamos, que es la sociedad de la información y la comunicación. Yo no voy a volver a insistir, pero de ahí partimos todos. ¿Por qué? Pues porque internet sobre todo es un sitio donde lo que hacemos es solicitar información. El usuario es el que busca una página web y es el usuario el protagonista de esta internet. Dentro de internet todo lo que se ve es información y entonces eso es lo que vamos a decir la materia prima, ¿no? Y el tratamiento de esa información, cómo se va a leer, cómo la vamos a leer, cómo la vamos a interpretar, cómo la vamos a manipular, necesitamos una serie de estrategias que nos va a permitir estar en ese marco de una manera crítica para que no nos coma. Este panorama educativo pues ya no es como a principios del siglo XX, en el cual nuestra sociedad tardaba mucho en cambiar. Era una sociedad que lo que se aprendía para toda la vida, y ahora ya no se aprende para toda la vida, se aprende para unos años. Puede ser 4 años, 5 años, pero es una sociedad cambiante en la cual se necesita una actualización permanente, no solamente por nuestro papel como profesores, sino también nuestros alumnos y vosotras como familias, y que veis a vuestros hijos y que vosotros mismos en vuestros trabajos notáis ese cambio, ese momento, esa sociedad que está en continua renovación. Entonces tenemos que dar estrategias para que las personas, nuestros hijos y nuestras hijas, cuando terminen, si terminan la ESO, si terminan primaria, la ESO, bachiller, darles estrategias para que puedan aprender a aprender, o sea, que puedan seguir un camino que lo van a empezar ahora, pero que eso que han aprendido ahora no es un conocimiento cerrado, sino que es algo que les va a servir para después volver a seguir aprendiendo. La nueva internet nos plantea unos entornos diferentes, no solamente el aprendizaje se hace en el aula, sino que ahora no es solo el profesor el que sabe. Nosotros los profesores, los maestros, hemos sido siempre los que sabíamos, los que dábamos la lección y los demás escuchaban, pero ahora eso ya en internet está todo el conocimiento. Sí es verdad que no hay filtros de calidad, como hay unas enciclopedias como el Espasa Calpe o el Larousse,
pero sí es verdad que hay mucha información y mucho conocimiento. Entonces, el entorno donde se produce el aprendizaje ya no es el aula, sino que se extiende a más espacios e incluso más allá del horario escolar. Podemos plantear aprendizajes y podemos plantear que la clase no solamente se dé físicamente en la escuela, sino por la tarde, a la noche, cuando cada uno se pueda ir conectando y poco a poco. Y aquí también se plantea un nuevo rol de profesor, porque ya no es el profesor que es el centro de la explicación de la lección, sino que es una persona que va a acompañar ese camino, que va a ser una persona facilitadora del aprendizaje. La LOE pues tiene unas competencias básicas que haya comentado Itziar, que son eso que todo ciudadano debe saber y conocer para estar en la sociedad más o menos funcionando de una manera adecuada. Ser ciudadanos activos, incorporarse a la vida adulta, ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente, las competencias básicas, la que más nos interesa, entre comillas, es la 4, tratamiento de la información y competencia digital, aunque todas las demás también nos interesan. Y no quiere decir que esta, del tratamiento de la información y competencia digital, solamente se desarrollen con las TIC, sino que esto va a ser algo que se va a desarrollar con la geografía, con la historia, con las matemáticas, etcétera, etcétera. Este tratamiento de la información sobre todo implica que hay que utilizar recursos tecnológicos. Quiere decir que los alumnos y alumnas tienen que saber utilizar ordenadores para presentar trabajos, tienen que saber utilizar ordenadores para comunicarse y aprender, y tienen que saber utilizar una cámara de vídeo, editar una película o hacer una sesión fotográfica y hacer un montaje con esas fotos poniéndole música, ¿no? Esos recursos tecnológicos dan un nuevo soporte a lo que ellos van a hacer, que es mucho más atractivo. No vamos a dejar los murales ni vamos a dejar el papel o los cuadernos, pero sí es verdad que se nos pone a huevo una serie de soportes muy interesantes y que no los podemos dejar de lado, ¿no? Intentaremos, bueno, no voy a, Itziar ya lo ha comentado y ya lo habéis visto, que es lo que significaría el tratamiento de la información. ¿Qué son las TIC? Bueno, pues son unas siglas que hacen referencia a la utilización de esos medios, de informáticos, que sirven para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información con diferentes finalidades. A nosotros nos interesa la finalidad educativa, pero puede ser con finalidad empresarial o puede ser con otro tipo de finalidades pues médicas, o todo el mundo utiliza las TIC. Las TIC pueden ofrecer un grado de protagonismo para todos los alumnos y alumnas sin excepción. En algún momento puede ser, todos somos diversos, cada uno tiene sus posibilidades, tiene sus niveles de participación, tiene sus pros y sus contras, y las TIC ofrecen para todos los alumnos y para todos nosotros y todas vosotras, ofrecen y dan una posibilidad de ser protagonista de un aprendizaje, y eso es algo muy importante, que en un aula de repente no solamente los que más saben siempre son los protagonistas, sino que en otros momentos puede haber otros que salgan a primer plano. Ahí aparecen dos herramientas que favorecen la motivación, que son los blogs y los wikis. Los vamos a ir viendo. Yo sobre todo voy a hablaros de blogs, de wikis no vamos a comentar nada, pero así para que cuando la próxima vez que oigáis, porque últimamente se habla más de blogs, pero los wikis es otro tipo de página web que sirve también para hacer, para enredar en internet y trastear, que luego os iré explicando. Lo que sí es verdad es que tiene un soporte
muy dinámico y muy atractivo y con efectos inmediatos. Podemos aquí en 5 minutos hacer un blog o un wiki y que estar presentes en el mundo entero, o sea que todo el mundo, hasta en la China ya no es de Mao, pero hasta en Australia o hasta en Tailandia nos pueden leer o podemos comunicarnos con personas. Yo cuando empecé a escribir en un blog, a mí se me puso un nerviosismo así en el estómago cuando de repente una chica desde Tailandia, que ella escribía en su blog, me dejó un comentario en mi blog y me decía que le gustaba lo que yo había escrito y que a ver si quería que me enlazase. Entre las personas que escriben en un blog, pues nos solemos poner de quién nos lee y quién no nos lee, ¿no? Y entonces pensar que a alguien tan lejano geográficamente le interese lo que yo cuento, pues es una experiencia importante. Pero imaginaos que en tercero de GB están haciendo hacen un blog sobre personajes históricos y hay unos compañeros y compañeras del tercero de GB de Vejer de la Frontera que les interesa también eso y se ponen en comunicación y se empiezan a comentar qué es lo que ha escrito cada uno, ¿no? El espacio temporal, el aula, de repente se rompe y se empieza a generar una serie de interrelaciones muy interesantes que vienen un poco a lo que comentaba antes en Chillán. Podemos recuperar alumnos que se sentían desahuciados escolarmente, que en algún momento pues tiran la toalla, pues puede haber momentos en los cuales se creen nuevas expectativas. Es muy interesante que se puedan crear comunidades de aprendizaje entre iguales. Pues comentaba antes que el profe ya no es el centro, sino que es un facilitador, un acompañante, y entonces en un blog colectivo en el cual, por ejemplo, escriben todos los alumnos junto con el profesor, los alumnos escriben lo que el profesor pone como ejercicio, pero se están leyendo unos a otros qué es lo que escribe cada uno, y ahí todo el mundo es igual, hasta el profe también, Y claro, el profe corrige y está un poquito encima pero es un facilitador de una situación. Si queréis comentar algo o algo que no veis, comentamos. Va a exigir cambios metodológicos, pues porque todas estas herramientas hace que los alumnos y las alumnas sean protagonistas de su aprendizaje. Esta web 2.0, este nuevo concepto que ahora vamos a concretar un poquito más, hace que el usuario de Internet sea el protagonista de lo que está sucediendo en este momento, porque está generando información, está generando conocimiento y que al mismo tiempo es leído por otras personas, y esa información puede ser cambiante. Alguien puede dejar un comentario, puede opinar sobre que otra persona ha escrito, esa otra persona le contesta, y entonces se genera ahí una red de iguales, ¿no? Bueno, esta web 2.0 empezó con este señor Dal Dougherty, de una compañía que se llama O'Reilly, que en el año 2004, hace muy poquito, empezaron a comentar. Yo creo que os sonarán las famosas compañías .com, que cuando empezó Internet pues fue el boom, que todo el mundo puso una empresa en Internet que vendía productos, y entonces pues hubo gente que se hizo de oro. Entonces hubo un momento hacia el 2004 que todas esas compañías .com empezaron a caer, lo mismo que habían florecido y habían estado haciendo el agosto y habían sido compañías florecientes, tuvieron un pico y que luego volvieron a bajar. Entonces estaban hablando en esta compañía de informática, O'Reilly Media, sin embargo había algunas compañías que habían seguido funcionando y que seguían teniendo éxito, y querían saber, esas compañías que habían quedado ahí como residuo, qué es lo que tenían que no tenían las otras que se habían ido a pique. Entonces se dieron cuenta que esas estaban dando un servicio un servicio en el cual el usuario participaba en lo que esa compañía estaba funcionando. Al principio, cuando Internet empezó a funcionar,
las páginas web que se colgaban, y que ahora actualmente también se cuelgan, eran estáticas. Se colgaba una información y esa información se actualizaba cada cierto tiempo. Igual era de año en año, o de 2 años, o nunca. Entonces era una información que se colgaba en internet y las personas que iban y visitaban esa página web veían esa información. Si había algo para descargar, la descargaban, y era una relación unidireccional. La página web, el usuario, y la dirección era de la página web hacia el usuario. Entonces, de repente hubo otra serie de páginas web que empezaron a establecer una relación unidireccional. De la página web hacia el usuario y del usuario hacia la página web. De tal manera que el usuario podía interactuar con la página web, bien mediante comentarios o bien mediante otra serie de servicios que podían ofrecer. Y estas páginas web empezaron a llamarse, en vez de estáticas, se empezaron a llamar páginas web dinámicas. Y con esto, hacia el 2005 empezaron a salir los blogs. Los blogs son unas páginas web dinámicas en las cuales una persona que escribe en un blog presenta lo que él escribe y quiere decir, pero al mismo tiempo permite que la persona que lee pueda entablar una correspondencia con esa persona. Entonces, esta web 2.0 se caracteriza porque el software está en la red. Ya no hablamos de Microsoft Word ni el PowerPoint, sino que tenemos esas mismas aplicaciones en la red. Yo puedo tener, pasamos de tener programas de escritorio a tener programas online. Puedo tener una hoja de cálculo, un procesador de textos, o un programa para hacer una presentación en PowerPoint, o de diapositivas, que lo llamamos PowerPoint, como a los yogures les llaman danones. Cuando dices, voy a comprar unos danones, no, son yogures. Esto también son presentaciones, no son PowerPoints. Lo que pasa es que asimilamos una cosa con la otra. Esta misma presentación que estamos viendo aquí está colgada en internet. Si queréis verla, se puede ver. Lo que pasa es que yo puedo hacer que la vea todo el mundo, o puedo hacer invitaciones. Yo, por si acaso, me he traído esta presentación en un chismillo, en un pendrive, pero por si acaso no funcionaba esto, la he colgado también en internet con la posibilidad de verla aquí. Entonces, el software, los programas, las aplicaciones, las herramientas, esta web 2.0 la tenemos en internet. Y podemos, por ejemplo, también editar fotografías. Las fotos que sacamos ahora, podemos subirlas a un portal de fotografías para que todo el mundo la vea. Por ejemplo, tengo una familia en Argentina que han venido o no han podido venir porque hemos cumplido, yo qué sé, los 50 años de casados, y pues lo cuelgo en internet y ellos se pueden descargar las fotografías de toda la familia porque no han podido venir desde Argentina porque están muy lejos. Incluso esas fotografías las podemos retocar online, o podemos hacer un periódico digital. Ese software lo tenemos online. Y se produce también una colaboración en línea. Podemos, dentro de un centro educativo o entre una serie de profesores de una misma asignatura, colaborar en línea para desarrollar proyectos de investigación. Yo puedo estar colaborando con gente de Valencia, de Madrid, de Barcelona, de Durango y de Galicia y estar desarrollando el mismo trabajo sin necesidad de vernos físicamente, salvo igual una vez al año. Desarrollar el trabajo y el resto de las cosas nos las vemos en línea. Y luego, otra característica de esta web 2.0 es la usabilidad y los recursos que tiene. Es muy sencilla de utilizar. Está creada precisamente para que, como dice Mafalda, hasta los niños lo puedan utilizar, ¿no? Y como siempre es el tratamiento de la información. Esta web 2.0 tiene una serie de nubes de palabras. Estas pueden ser las más importantes. Los wikis y los blogs son los protagonistas, como son dos tipos de herramientas para trabajar con la información, que tienen facilidad de uso, que
nos convierte en protagonistas, el usuario es el protagonista. El año pasado, la revista Time, que es la más importante en el mundo anglosajón, había puesto una portada, era el protagonista, el usuario de Internet, era el protagonista de la primera portada, de la primera plana de esta revista Time. Produce placer el utilizarlo, ¿no? O sea, uno disfruta utilizando todas estas aplicaciones de herramientas, se comparte conocimiento y hay una serie de herramientas de utilidades online. No sé cómo vamos de tiempo, igual. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a poder escribir, navegar, dialogar, trabajar sobre hábitos de trabajo. Me estoy refiriendo con los alumnos y en clase. Van a poder leer, van a poder comunicarse, colaborar, opinar y, como gran protagonista, la información. Todo va alrededor de la información, el tratamiento y el procesamiento de la información. Vamos a ver qué es un blog. Un blog es un sitio web. Es una página web y que se ve en Internet, está hecho en HTML y tiene la característica que está compuesta sobre todo por artículos. Bueno, adelante un poco. Son artículos que se van apilando unos encima de otros, como si fuese un pergamino, y luego pues ese pergamino se esconde. Se ven en portada los 10 últimos artículos y luego los que no se ven, pues hay que saber cómo se busca la información. Las páginas web antiguas, pues veíamos que había un menú de navegación. Si habéis trasteado un poco en Internet, había un menú de navegación que pinchabais y podíais sacar la información. En un blog lo que se hace es se va escribiendo y luego tiene un menú lateral o dos, según como sea el blog, donde hay que fijarse qué es lo que hay ahí, ¿eh? Entonces, como veis, es un sitio web donde se recopilan cronológicamente, se va a ver arriba el último, el más nuevo, y luego pues hasta 10, y luego va a haber otros artículos que no se ven. Y que suele ser sobre una temática particular y puede ser de un autor o de varios, ¿eh? La característica que tienen los blogs es que resultan asequibles, son gratuitos, aunque cuando alguien empieza a hacer un trabajo ya más serio, pues te compras un espacio en Internet, pero actualmente en Internet hay muchos servicios que te ofrecen el hacer un blog. Si queréis, hoy os vais a casa y os podéis hacer un blog esta tarde. Se tardan 3 minutos. Hay gente que dice 2, vamos a dejarlo en 3. En 3 minutos tenéis un blog hecho. ¿Qué característica tiene un blog sobre unas páginas HTML? Pues que no nos tenemos que dedicar al diseño, nos tenemos que dedicar a la información, es decir, al contenido. Tú entras en tu blog, haces tu blog y una vez que tienes hecho el blog puedes empezar a publicar inmediatamente. Y eso con una página web no era posible hacerlo porque no sé si habéis trasteado alguna vez, pero la gente que hemos trasteado así, pues tenías que saber algo de código o si no un editor de páginas web que te facilitaba un poquito el trabajo, pero en una tarde no tenías hecho una página web, te costaba un poquito más. Ahora, sin embargo, los sitios que te ofrecen blogs, pues te ofrecen ya un prediseño hecho que tú lo coges y puedes cambiar de un diseño, color o una foto, lo puedes poner. Si sabes un poquito ya de programación, puedes arreglar un poquito más, pero si no quieres dedicarte a diseñar nada y solamente a escribir, en 5 minutos puedes empezar a publicar tus ideas y tus planteamientos, tus poesías o tus ideas, o si quieres, según lo que queráis dedicarlo, ¿no? En la escuela pues es una herramienta muy atractiva, porque inmediatamente podéis ver lo que ha escrito vuestros hijos o vuestras hijas, o lo que ha mandado el profe, o cómo va a ser la excursión del próximo día y qué tienen que llevar para la acampada que van a hacer de fin de semana, bueno, pues es un recurso educativo, es un lugar de encuentro. ¿Cómo se consulta? Pues, por ejemplo, esa es la portada de un blog que tiene 2 menús laterales
una parte central que es donde se van apilando los artículos y un título, el título que es la parte de arriba, y el menú. En esta parte de aquí los menús es donde hay que fijarse pues qué es lo que trae. Pues suele traer enlaces y suele traer una cosa que es con lo que los artículos se van clasificando, que son las categorías. Categorías, o en otros blogs suelen ser etiquetas, y que según esto pues luego se pueden ir recuperando, pues por ejemplo todo lo que está escrito sobre viajes educativos o sobre salidas, etc. Un artículo, cualquier artículo que veáis en un blog, tiene varias cosas que hay que fijarse. Pues tiene el título, tiene el autor, y luego pues suelen tener normalmente un apartado que son los comentarios. Cualquiera puede hacer un comentario, lo que pasa es que al principio da un poco de corte, es decir, bueno, pero no va a pasar nadie, o sea, hay un poco de miedo porque los datos, porque ¿qué va a pasar si dejo aquí mi correo, si me va a entrar un virus, si voy a tener... Bueno, yo creo que ese es el tema de nato de la seguridad, pero que no hay que tener miedo a estas cosas. Quiere decir que teniendo una cierta prudencia, es lo mismo que cuando salís por la calle y vais de noche, tenéis cierta prudencia para andar por ciertos sitios sí y por otros no, pues aquí es igual. Hay ciertas formas de estar que hay que cumplir. Yo voy a ir pasando porque me he pasado. Lo que sí podríais hacer es, para aprender lo que son los blogs, hay que navegar y hay que visitar blogs. Podéis empezar por los blogs que hay aquí en el centro, ver lo que se escribe, lo que se publica, y que dejar un comentario siempre es bien recibido por los blogueros. Y nada más, gracias. Si queréis comentar algo...